Continúan las negociaciones para la convalidación de la OPE de estabilización de empleo público aquí en la Cámara Foral a principios de junio, el día 9. Este ha sido uno de los temas destacados en esta ajetreada semana parlamentaria. El Gobierno sigue en busca del respaldo del Parlamento a la estabilización de más de 3.500 plazas de funcionarios, pero todavía no tiene el apoyo garantizado. Pues pensamos que debería haber sido más que un decreto al que no podemos aportar, un proyecto de ley que sí podríamos aportar con enmiendas. Han decidido un decreto que encima es sorprendente porque es un instrumento legislativo del Gobierno, y vemos a un Gobierno absolutamente dividido en cuanto a cuáles son las prioridades o cuáles son los planteamientos que debería tener este decreto. Vamos a preguntar al Gobierno de Navarra si compartiría el criterio, una vez convalidado el decreto, de tramitar ese decreto como proyecto de ley para poder acordar modificaciones, para poder acordar mejoras de manera que se pudieran introducir en ese decreto. Tenemos que reiterar nuestra preocupación por las formas y por el fondo. Dudas tiene la portavoz del socio mayoritario del Ejecutivo sobre el sostén jurídico de la norma, aunque le dará su sí. Parte con deficiencias en el sentido de seguridad jurídica en su paso por tribunales, pero en cualquier caso nunca entorpeceremos que salga adelante. También cuenta el Gobierno con el apoyo de Podemos. Porque consideramos positivo que se estabilicen más de 3.500 plazas, ¿no? Pero no está tan claro el de Izquierda Esquerra. Con un procedimiento, este proceso de estabilización altamente enrevesado, con unos criterios discrecionales, de selección discrecionales, con un alto grado de arbitrariedad. Los socialistas advierten de que los plazos apremian. Que lo necesitan los ciudadanos y ciudadanas navarras para dar calidad a los servicios públicos, y lo necesitan los trabajadores y los funcionarios del Gobierno de Navarra para estabilizar algo que entre todos hemos contribuido a desestabilizar. Y piden que no se pongan impedimentos a acabar con la temporalidad en la Administración. El consejero de Cohesión Territorial reitera su postura sobre el tren de alta velocidad. Lo prioritario y lo fundamental es que la obra se haga. Y así lo repetía en varias ocasiones. Insisto en que lo fundamental es que llegue la alta velocidad. Veremos si tiene que ser por Ezquio o por Vitoria. Navarra Suma y Gueroa Bay, a favor de que el tren pase por Ezquio, criticaban las palabras del consejero. Lo importante no es por dónde, es que llegue. Hace falta ser cínico. Que se haga mirando a futuro. La coalición regionalista reprueba la actitud del Ejecutivo. Lo que va a pasar es que va a llegar y se va a conectar por donde diga Madrid, lo más barato, y va a ser cuando diga Bildu. En 2018, el ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, avanzó que la alternativa mejor valorada era la de Vitoria. Durante el debate y con reproches, la hemeroteca salía a relucir. El TAV llegará a Pamplona en el año 2012. ¿Sabe, señor Esparza, quién anunció esto? ¿Lo sabe? Miguel Sanz. Mire, preparando el cambio. Cuando anunció eso el señor Sanz, ¿sabe quién estaba detrás aplaudiendo? Pues el señor Blanco y todo el Partido Socialista de Navarra detrás. El PSN censura la oposición de Navarra Suma. Se han dedicado a generar ruido, a sembrar dudas y a cuestionar todo lo que hace el Gobierno. Gueroa Bay también pone el foco en la bancada conservadora. De años últimos ha hecho de este asunto su tótem de propaganda política. Mientras estuvo en el Gobierno, para hacernos anuncio tras anuncio, la cosa avanzaba bastante poco. Mientras que Gueroa Bay y Navarra Suma piden explicaciones para despejar dudas sobre este proyecto, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra se oponen y solicitan buscar otras alternativas. El Ejecutivo Foral se emplaza antes de verano para tener una reunión entre las tres administraciones implicadas. Javier Acama, Gueroa Bay, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bueno, volvemos a charlar. Hace tiempo que lo hicimos ya, ¿no? Ha pasado tiempo, ha cambiado la situación también. Estamos a prácticamente un mes de que acabe ya este curso parlamentario. ¿Qué balance haría de este curso? Bueno, ha sido un curso, desde luego, mucho más complejo y complicado de lo que podía haber esperado hace 3 años, ¿no? Desde luego nadie esperaba la pandemia, pero más allá de la pandemia, pues creo que ha habido una serie de consecuencias, bueno, pues realmente que lo han condicionado por completo, ¿no? Ha estado la parte de la pandemia, sin duda, pero luego las consecuencias sociales, económicas, también sanitarias, con derivadas
en torno a la salud mental, con derivadas realmente complejas que han hecho pues que este curso político haya sido, desde luego, totalmente inusual, fuera de lo habitual, y también pues que hace complicado el juzgarlo, ¿no?, de una manera como solemos venir haciendo al uso. ¿Se han logrado consensuar medidas importantes en torno a todo esto de lo que me habla o ha quedado algo pendiente? Bueno, yo creo que, desde luego, en todo lo que tiene que ver con las medidas de mayor urgencia relativas a la atención, relativa a la pandemia, yo creo que sí que ha habido un consenso muy amplio en el Parlamento, con muchas medidas muy importantes de apoyo a distintos sectores, también desde luego con todo lo que tiene que ver con lo sanitario, sobre todo centradas en un primer momento de la pandemia, que han contado con unanimidad. Yo creo que ahí ha habido una postura razonable por parte del 100% de los grupos que estamos en el Parlamento. Y yo señalaría una segunda parte de la legislatura que tiene que ver con una segunda parte de la pandemia también, donde ya hablamos de las consecuencias sociales, económicas, de posibles respuestas a la salida de la crisis múltiple que se está viviendo, donde ahí sí que cada grupo, digamos, que ve las cosas de diferente manera o ha visto, sobre todo, ha habido un despegue, ¿no?, por parte de la derecha en determinadas medidas concretas, que tienen poco que ver con la visión ideológica que Navarra Suma tiene de cómo tenemos que salir de esta crisis. Da la sensación también de que en esta segunda parte de la legislatura o de la pandemia ha habido más discrepancias o más diferencias, vamos a llamarlo así, entre los socios de gobierno. No sé si es así o es la percepción que tenemos quizás más la ciudadanía o los periodistas. Bueno, yo creo que hay una gran parte de verdad en esa percepción. Es evidente que a partir de que el 23 de diciembre de 2021 se aprobaran los presupuestos para 2022 y no se aprobara la ley del convenio económico, porque creemos sinceramente que la consejera de Hacienda en su momento no hizo bien la tarea, no hubo diálogo con los grupos, etcétera. A partir de entonces sí que creemos que con preocupación hemos podido comprobar cómo el PSN ha mirado en demasiadas ocasiones a Navarra Suma. La primera y la más clara tiene que ver la negociación del convenio económico, donde sabía en todo momento el PSN y la parte socialista de gobierno qué tenía que hacer para que saliera por unanimidad, y era no quitar competencias a este Parlamento, no quitar a este Parlamento, que es la sede de la soberanía navarra, la facultad de decir si aprobaba o no aprobaba lo negociado en las correspondientes comisiones, y optó por mantener ese convenio de una manera que, en opinión de Geroa, y desde luego, resta autogobierno a Navarra. En esas circunstancias, nosotros no podíamos aprobarlo, era un buen convenio, no podemos votar en contra, optamos por abstenernos, pero sí que pondría el foco en esa falta de voluntad por seguir ahondando, seguir profundizando en acuerdos con la parte progresista, con la parte de izquierdas de esta Cámara, en la mayoría de casos por parte del Partido Socialista. ¿Eso qué supone para las relaciones entre los socios y para el día a día de la gestión del Gobierno? Bueno, evidentemente supone una pérdida de confianza. Yo no voy a decir que el 100% de la responsabilidad corresponde a nadie, eso es, evidentemente todos tenemos nuestra parte, pero sí que supone una cierta pérdida de confianza que tenemos que restañar a través de mayor escucha y de mayor generosidad también, ¿no? Algo que, como digo, en ciertos momentos hemos echado en falta. He citado la ley del convenio, pero podemos hablar de otras medidas, ¿no? Está la ley del profesorado del PAI, hay una serie de medidas que, francamente, creemos que tenemos que mirar siempre más a la izquierda que a la derecha para sacar adelante estas medidas. Esto también, sin embargo, lo aprovecha Navarra Suma, ¿no?, para hablar continuamente de discrepancias, pero en principio no pondría en duda la continuidad del Gobierno, ¿no? Bueno, es una apuesta estratégica la que Geroa hace, no ahora, sino desde 2015. Hay quien se unió en 2019 a una apuesta de izquierdas, y desde luego Geroa lo ha tenido en todo momento claro. En 2015 ya apostamos por ello, en ese momento liderando un gobierno, el Gobierno del Cambio, que se vino a llamar, y en 2019, siendo conscientes de que las urnas habían dejado otros resultados y no nos correspondía liderar ese espacio progresista, pusimos nuestros votos a disposición de la que fue la fuerza más votada dentro de ese espacio progresista, como fue el Partido Socialista, para seguir ahondando en ese cambio. Por lo tanto, es una apuesta estratégica la que hacemos,
y no tenemos ninguna intención de ponerla en cuestión. Eso sí, siempre que se adecue, evidentemente, a unos contenidos progresistas también. No estamos para hacer bonito o para tener una foto que diga, bueno, aquí estamos las fuerzas que no somos Navarra Suma. No, tiene que haber contenido y tiene que haber desarrollo de ese contenido. ¿Y cómo está afectando o puede afectar a partir de ahora el hecho de que el año que viene sea año electoral y que cada partido vaya tomando ya posiciones quizás más propias? ¿Esto cómo puede afectar en el día a día del Parlamento? Bueno, es evidente que a medida que se acercan las elecciones siempre ha pasado así. Bueno, los partidos tratamos de mostrar perfil propio y de decir a la ciudadanía por qué puede ser más interesante contar con nosotros y no con el de al lado, ¿no? Pero en lo sustancial, en lo que corresponde al acuerdo programático, en lo que corresponde al cumplimiento de las medidas ya contenidas en las leyes importantes como de presupuestos u otro tipo de leyes, no debería tener mayor repercusión, y menos en lo que corresponde a la acción de gobierno. Acción de gobierno, que es acción ejecutiva, bueno, no debería verse afectada por ciertas, bueno, como dices, tensiones en un momento dado o en otro, bueno, en muchos casos discursivas, ¿no? Queda poco para que lleguen las vacaciones de verano. Es verdad que hay una apretada agenda, ¿no?, en lo que queda de temporada parlamentaria, con leyes importantes todavía para aprobar en lo que queda de tiempo. Sí, tenemos leyes realmente de contenido sustancial, ¿no? Tenemos bueno, la ley en la que se va a discutir si se cobra peajes o no a los transportistas, dónde, por qué importe. Bueno, hay una serie de aspectos importantes a este respecto. Tenemos una ley de modificación de la ley 16/2019, que es la que trata de reconocer y reparar a las víctimas de fuerzas de extrema derecha y de abusos policiales también. Tenemos la ley del juego, tenemos la ley de vivienda, que es una ley fundamental para nosotros y nosotras, y bueno, esperemos que seamos capaces de ponernos de acuerdo en todas ellas y sacarlas para adelante. Además de eso, hay que convalidar esa OPE de estabilización de empleo público que ha propuesto y que ha aprobado el Gobierno de Navarra. Geroa ya ha dicho que no lo va a entorpecer, pero está pendiente todavía de ver si Navarra Suma o Euskal Herria Bildu lo apoyan. ¿Cree que saldrá adelante esta convalidación? Espero que salga adelante, porque estamos hablando de casi 3.600 plazas. Es una OPE muy sustancial y por eso, bueno, Geroa desde la responsabilidad hemos dicho que, eso, como bien has comentado, que vamos a intentar ayudar para que salga adelante. Eso sí, eso no quita para que podamos mostrar una postura crítica con las formas como se han sacado adelante, porque no ha habido una negociación sindical, apenas política, y creemos que, bueno, puede haber elementos de mejora. En este sentido, bueno, pues es probable, mejor dicho, que por parte del Gobierno, bueno, pues se pueda trabajar todavía para mejorarla y para acercar a los grupos que, como has dicho, no solamente Navarra Suma y EH Bildu, nosotros también mostramos dudas respecto de ciertos sí, dudas, pero no entorpecerían contenidos. su aprobación, eso es lo que dijo la Evidentemente, si la alternativa es que esas casi 3.600 plazas no salgan aprobadas, bueno, creemos que no habría lugar. Entonces, como bien has dicho, pues facilitaríamos la aprobación, sí. La situación económica ahora mismo en Navarra, no sé cómo la definiría, si les preocupa especialmente cómo va a afectar pues tanto la subida de precios, ERES en algunas empresas. Volkswagen ha anunciado que tendrá que parar también una semana. ¿Está todavía lo peor por llegar o no? Bueno, yo creo que aquí debemos separar dos marcos, ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, que sí que nos puede decir que, bueno, pues el PIB ha subido X, no estamos en malos datos en ese sentido, que la tasa de paro es verdad que está atascada en torno al 10%, pero bueno, va bajando y probablemente en los siguientes meses siga reduciéndose esa tasa de paro, porque año tras año los meses de primavera, verano y principio de otoño siempre son buenos meses en este sentido. Yo creo que los macrodatos no son malos, pero si vamos a la economía doméstica, yo sí que creo que tenemos que tener mucha más, tener un oído mucho más fino a lo que nos dice la ciudadanía, ¿no? Porque hay mucha precariedad, hay puestos de trabajo con jornadas temporales, parciales, no deseadas, unos sueldos, sobre todo entre las personas jóvenes, por ejemplo, que apenas llegan a lo que estas personas jóvenes, incorporaciones al primer empleo, etcétera, cobraban hace 15, 20 años. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho donde afinar. Claro, el marco global pues no ayuda. El marco global es un marco complicado,
con muchas fábricas paradas en China, con una subida brutal de los precios de la energía, de las materias primas, con componentes que no llegan, Volkswagen que dice que la semana que viene probablemente no trabaje ningún día. Bueno, es un marco global muy complejo y al que creemos sinceramente que en este caso, por ejemplo, el Gobierno de España no se está respondiendo con medidas acertadas. Este jueves vamos a preguntar, por ejemplo, a la presidenta del Gobierno si considera que la medida de bonificar o reducir el IVA ha tenido algún efecto. Creemos que el efecto que está teniendo es que las administraciones públicas estamos ingresando menos dinero, pero en el precio de la luz no ha tenido efecto. Al igual que ha pasado con las gasolinas, con los gasóleos, se han reducido los impuestos, pero es que las empresas han aprovechado para aumentar sus beneficios. ¿Por qué? Las más grandes empresas. No podemos perder de vista que estamos hablando de oligopolios, estamos hablando de mercados donde se reparten todo el mercado entre 4 o 5 empresas. Entonces, bueno, no tienen ninguna dificultad en comerse esas pequeñas reducciones, ¿no? Entonces, si nos vamos a la economía micro, si nos vamos a la economía de cada ciudadano o de cada ciudadana, vemos cómo la inflación, por ejemplo, bueno, pues se come cualquier pequeña mejora que podamos hacer a través de pequeñas reducciones de impuestos. Y la inflación, siempre se ha dicho, es el peor impuesto para las clases menos pudientes. ¿Qué supondrá la creación de esa comisión sobre las víctimas que han sufrido abusos por parte de la Iglesia? Algo que no existe en otras. Se quiere hacer una ley que de momento no existe en ninguna otra comunidad. Bueno, yo creo que va a suponer un paso muy importante en varios aspectos. Desde luego, en el de que esas víctimas puedan ver reconocida su verdad, que sabemos muchas veces que la verdad oficial poco tiene que ver con la verdad de cada víctima, entonces que puedan contar, que puedan ver reconocida esa verdad nos parece importante. Desde luego, en la parte simbólica, también en la parte material, económica, es muy importante que también se les pueda reconocer económicamente en la medida de lo posible. Y es cierto que tiene carencias, que no podemos avanzar en el plano de la justicia, porque no corresponde al Parlamento, al Gobierno, avanzar en ese campo, pero sí que creemos que va a ser una ley puntera que va a ser continuada en otras comunidades, ojalá que en el conjunto del Estado, porque por desgracia esto no fue algo exclusivo de Navarra, esto fue algo que sucedió en el conjunto de España y ojalá que, como digo, sea seguida por otras comunidades para que, en la medida de lo posible, pues todas las víctimas vean, en cierto modo, restablecido o garantizado su derecho a la verdad y a la reparación. Vamos ya a centrarnos más en el plano personal con nuestras preguntas del test rápido. ¿Quién es para usted el mejor orador o la mejor oradora del Parlamento? Uso de Barcos. ¿Alguno de la oposición o de otro partido que se atreviera a decirme? Me gusta Bacarcho Ruiz. ¿La persona con la que dialécticamente más discute aquí en la Cámara Foral? Bueno, seguramente porque estamos en varias comisiones, pero especialmente en temas potentes como convivencia, como política lingüística, Iñaki Iriarte de Navarra Suma. Y hablando de convivencia, ¿algún parlamentario o parlamentaria de otro grupo con el que se iría a pasar un rato de ocio? Bueno, con cualquier realidad, un rato de ocio, depende de qué rato de ocio, ¿no? Quizás un café, por ejemplo, con José Suárez, de Navarra Suma, con Javier Lecumberri, del Partido Socialista, quizás una comida probablemente con el presidente, con Unai, a un concierto probablemente con Alberto Bonilla, también de Navarra Suma, igual una copa, depende a qué horas, con Raquel Garballo. Es muy amplio el concepto de ocio. ¿Su lugar favorito de Navarra? Bueno, para mí Valdizarbe, mi comarca, es un refugio a donde ir siempre y en concreto dentro de Puente la Reina Gares, de mi pueblo, hay dos sitios, ¿no? Hay uno que es la parte de un fuerte carlista que hay a las afueras, que es un refugio especial, y luego en lo que es Artazu, el municipio de Sartazu, hay un despoblado que se llama Soracoiz, que es muy poco conocido, que apenas va nadie, y es un sitio precioso, un pinar muy bonito, con un robledal también bonito, muy desconocido y muy recomendable. No sé si con qué red social se maneja mejor, se identifica más, si se ha atrevido, por ejemplo, con TikTok. Pues no, por falta de tiempo. Yo creo que no iba a dedicarle el tiempo y la dedicación que merecen. Entonces tengo Twitter,
donde básicamente lo utilizo para hacer seguimiento y de vez en cuando pues, para colgar también pues, iniciativas donde estamos. ¿Tiene tiempo para ver series? ¿Tiene alguna que recomendaría? ¿Alguna que haya visto recientemente? Pues ahora estoy viendo una serie bonita, interesante, de risa, pero que tiene también contenido, tiene bastante crítica social, que es What We Do in the Shadows, es de una serie de vampiros, que lo de menos son los vampiros. Yo creo que el humor absurdo y la crítica social es lo principal. Y suele usar muchos emoticonos en sus conversaciones por WhatsApp. ¿Cuál es el que más usa? Bueno, en lo laboral sobre todo el pulgar arriba y luego en lo personal hay mucho beso. ¿Una persona o personas que hayan sido referente, personal o políticamente? Políticamente Uxue Barkos, sin duda. Personalmente mi padre y mi madre. Yo creo que sí, los dos me han dado, cada uno en su estilo, pues unos valores y una forma de mirar el mundo que me han determinado en gran medida. ¿Dónde se ve cuando acabe esta legislatura? Bueno, a nivel laboral me gustaría seguir en el Parlamento, no tengo mayor reparo en decirlo. Cuesta decirlo eso, ¿eh? No nos Sí. suelen decir directamente. Bueno, admito que me gustaría seguir. Es algo bueno poder decirlo. Es una de mis pasiones, siempre ha sido la política y como digo, me encantaría seguir con esta pasión. Y si no sigo, desde luego, con una sonrisa, tengo un plan B excelente, que es volver a dar clases en secundaria, que es algo que echo de menos y cuando vuelva, que volveré, lo haré encantado. Javier Acama, gracias por estos minutos. A vosotras. La pandemia lo había impedido hasta ahora. Esta semana la mesa y junta de portavoces se ha celebrado fuera de esta Cámara Foral. Ha sido en Puente la Reina para celebrar los 900 años de la fundación de la localidad. Ha habido intercambio de regalos entre el presidente del Parlamento y el alcalde de Puente la Reina y también una visita guiada por la localidad. Es un placer para el Parlamento de Navarra celebrar la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Puente la Reina Garés y ser partícipes de esta manera en la conmemoración del 900 aniversario del otorgamiento del fuero a este municipio. Una efemérides importante en la historia, aunque Garés Puente la Reina tiene aún más años, y debe mucho precisamente, y como su nombre indica, al puente, un puente que unió en esta localidad a navarros y a navarras, a francos que se unieron para fundar esta villa. Hoy también esta localidad sigue manteniendo sus tradiciones y su historia y además lo hace contando con personas extranjeras que, como entonces, están integradas en la localidad. A lo largo de estos 900 años de historia, la relación de nuestra villa con la Administración de Navarra ha sido estrecha. Puente la Reina Garés fue sede de las Cortes de Navarra en varias e importantes ocasiones. De ahí que una calle de la localidad lleve este nombre. E incluso en 1823, el número 2 de la calle Mayor fue sede provisional de la Diputación de Navarra con imprenta incluida. Así pues, la visita de hoy supondrá un nuevo hito en nuestra historia compartida. El fuero, otorgado por Alfonso el Batallador en el año 1122, dotó de naturaleza jurídica al poblamiento existente en este lugar, concediéndonos derechos y privilegios. En contrapartida, Puente la Reina ha alumbrado a importantes personajes de la historia de Navarra como Rodrigo Ximénez de Rada o los notables músicos Emilio Arrieta y Luis Morondo, así como el puente románico, que es parte representativa del patrimonio cultural de todos los navarros y las navarras. Pero si tengo que destacar algo de la historia de Puente la Reina Garés, sin duda es el carácter voluntarioso y abierto forjado en estos 9 siglos de historia de puentesinos y puentesinas. La pandemia que estamos padeciendo, que hemos padecido, no nos ha permitido poder celebrar sesiones de la Mesa y Junta en localidades navarras los últimos años, tal y como hicimos en la legislatura pasada. Ahora que poco a poco vamos recobrando la normalidad, lo hacemos para conmemorar esta importante efeméride en Puente la Reina Garés. En unas semanas estaremos también en Sangüesa para conmemorar la misma efeméride, la concesión de Alfonso I el Batallador del Fuero, y el mensaje, ¿no?, de que conocer nuestra historia, nuestra identidad y nuestra esencia es muy importante para valorar lo que somos ahora, nuestros fueros, nuestro autogobierno y de dónde surgieron las Cortes de Navarra, que es lo que hoy es el Parlamento de Navarra. Por eso, hoy este acto une a 2 instituciones históricas de nuestra comunidad.